¿Sabías que más de la mitad de la nota de tu tesis depende únicamente de la defensa que hagas? Y es que sí, has estado 6 meses, un año, rompiéndote todos los días, dedicando horas y horas para hacer una tesis magistral, y llega ese día, llega el momento de defenderla. Estás parado frente a un jurado, frente a un público, y comienzan los problemas. Te comienzas a poner nervioso, comienzas a mirar a todos lados. El tiempo se te va poniendo encima, aún no has acabado de decir toda tu exposición, comienzas a tener silencios incómodos, comienzas a tartamudear y cada vez, poco a poco, ese castillo que has ido creando se va cayendo, dando como resultado que no des y no logres transmitir tu idea principal, que la gente, el jurado y el público no se haya enterado de qué va tu tesis siquiera, y todo eso debido a que no has logrado preparar bien una defensa de tesis. O que en muchos casos, como lo he visto y también he vivido en carnes propias, no le hemos dado la importancia necesaria a la defensa de la tesis. Todos pensamos que la tesis como tal es lo más importante, pero no. Como vas a ver en pantalla, en mi universidad al menos, de la nota de la tesis, el 60% de esa nota depende de la defensa y solo el 40% de la presentación de la tesis en sí. O sea que estamos diciendo que yo le he dedicado 6 meses de mi vida a una tesis, horas y horas cada día escribiéndola, investigando, para que solo valga 40% de la nota. Y los 15 minutos que esté yo en ese escenario hablando y transmitiendo esta idea van a importar la mayor parte de mi nota. Y es que sí, amigos, no les estoy metiendo presión porque sería contraproducente, porque de hecho yo estoy en ese momento. Actualmente estoy a 5 días de defender mi tesis en el máster que estoy haciendo, que es de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Y me he dado cuenta de lo realmente importante que es hacer una buena defensa de tesis, preparar una buena presentación y transmitir las ideas que tenemos. Y también me he dado cuenta lo infravalorada que está la defensa a la vez. Hay mucha gente que simplemente la prepara a último momento, que no preparan un discurso, no practican previamente y llegan ahí arriba y es totalmente un desastre. Incluso mucha gente tiene que volver a repetir la asignatura solo por no haber sabido defender bien su tesis y es un escenario trágico. Pero precisamente para eso yo estoy aquí, para transmitirles esto que he aprendido, porque a lo largo de la preparación de mi defensa he estado viendo a muchos oradores, incluso concursos de oradores que después en otros videos dan técnicas, dan tips acerca de cómo transmitir una idea, ¿no? Cómo hacer un discurso cuando estás frente a muchas personas. Tips de cómo no ponerte nervioso, de cómo no perder la atención de la gente, de cómo involucrarlos en tus historias y todo eso. Y si bien yo no soy ningún experto, he resumido todo eso y lo he condensado para yo defender mi tesis y ahora mismo lo voy a compartir contigo y aparte lo voy a documentar. Es decir, sí, tú vas a estar conmigo el día de mi tesis cuando la defienda. Así que sin más, vamos allá. Lo primero, antes de entrar a cómo es la estructura de una defensa y etcétera, etcétera, lo importante es, como siempre, la mentalidad. Y es que no eres un estudiante explicando algo. Métete a la cabeza que eres un ingeniero que está resolviendo un problema. Métete a la cabeza que eres un doctor que está resolviendo un problema, un abogado que está resolviendo el problema. Que se entre en tu autoestima, que refuerce tu seguridad. El hecho de que no eres un simple estudiante que está ahí haciendo algún trabajito X. Eres un profesional que ha resuelto un problema y que considera que tiene suficiente valor como para compartirlo al público. Esa mentalidad, si te la grabas bien en tu cabeza, va a hacer que ese día tengas más facilidad al momento de hablar, que entres más confiado. Y aparte, un segundo punto que es crucial es que has estado 6 meses, un año redactando eso, investigando. Entonces, nadie en esa sala sabe más que tú acerca de ese tema. Ni siquiera el jurado. A lo mejor alguno que esté muy especializado en el campo en concreto en el que has investigado sabe algo, pero no hay nadie que esté mejor preparado ahí que tú para hablar del tema que has escogido. Entonces, no te sientas menos que el jurado o no le tengas miedo al jurado porque sabe más que tú. En realidad, el tema que has escogido, tú eres el que más sabe. Entonces, tú sabes cuáles son las mayores fortalezas y las mayores debilidades de tu tesis. Entonces, trata de magnificar al máximo las fortalezas y de reducir al mínimo esas debilidades.
Ahora que tenemos la mentalidad clara y sabemos lo importante que es la tesis y la defensa de la tesis, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es transmitir una idea. Y es que sí, tú vas a estar parado frente a un jurado y frente a un público hablando de un tema que te ha tomado muchísimo tiempo desarrollar. Y aunque sea complicado, te tienes que meter a la cabeza que tu tarea más importante es que esas personas se vayan con tu idea principal. Tienes que ser capaz de resumir todo ese trabajo y todo ese tiempo dedicado en una sola frase. Y esa frase la vas a reforzar e introducir en tu discurso de defensa tanto al inicio, es decir, la presentación, en una parte intermedia y en la parte final o conclusiones. Y no necesitas decir la misma frase, puede ser diferentes frases pero que transmitan la misma idea principal. Como un ejemplo, en mi caso, mi tesis trata acerca del análisis del impacto económico y ambiental como consecuencia del retraso en la intervención de estructuras, en concreto en tableros hechos de vigas tipo pi. ¿Has entendido algo? No, un carajo. Y está bien. ¿Por qué? Porque tú no sabes de ese tema. Yo sí, pero tú no. Y como tú eres mi público, tengo que encargarme de que tú entiendas esa idea. Reformulando mi título, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que una mala gestión de las estructuras que hay en España puede provocar un incremento en el coste económico y ambiental al momento de repararlas. Ya está. Y ahora, esa idea la tengo que reforzar a lo largo de mi discurso, tanto al inicio, como al medio, como al final. Punto. Tercer paso. No estás hablando para ti, estás hablando para el público. Enganchando con la idea anterior, tienes que preguntarte qué es lo que quiere escuchar el público. La gente que está ahí te está dedicando de su tiempo. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer ellos o recibir ellos a cambio de darte su tiempo, esos 15 minutos que tú estés hablando, es recibir algo a cambio. Así que pregúntate, con mi discurso, mi tema, ¿cómo puedo beneficiar al público? Porque si tú logras beneficiar al público, ellos se van a interesar. Entonces, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiere el público escuchar? ¿Qué provecho le pueden sacar ellos a lo que estoy hablando? ¿Y para qué les puede servir esto? Y aunque eso les vaya a servir, tienes que darte cuenta que a lo mejor tu tesis y tu discurso va a ser un lenguaje muy técnico. Y a lo mejor haya personas, tanto en el jurado como en el público, que no lo entiendan. Entonces, tienes que ser capaz de simplificar y traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje normal. Formal, pero normal. Y es que, amigos, o sea, tengo que confesarles, a mí me parece absurdo, aunque caiga mal a muchos, muchas fotos que veo, ¿no? De personas ahí con un PowerPoint con un título interminable, súper largo y súper técnico, ¿no? Como el que les acabo de mencionar yo. Y al final, claro, o sea, cuando una persona está ahí al frente y lanza un título que son 3 líneas seguidas y todas son palabras súper complejas, yo les aseguro que del público absolutamente nadie está entendiendo el tema, ni cuál es la idea principal de la presentación. E incluso me atrevería a decir que mucha gente del propio jurado tampoco está entendiendo lo que quieren decir ustedes con ese tema o lo que quisiera decir yo con ese tema cuando lo alargo mucho, lo complico mucho. Y es que sí, cuando subas una foto a Instagram o a tus redes sociales de ti parado con un tema súper largo ahí atrás, que nadie entienda, pues te vas a ver bastante inteligente, ¿no? Y todos van a aparentar pues que entienden ese tema, pero en realidad nadie entiende una mierda. Entonces tratemos de simplificar al máximo nuestro lenguaje, tratándolo de adaptar al público que esté presente. Cuarta cosa que es muy importante y que creo que es una de mis más grandes falencias, que es hablar dinámico. Nosotros tenemos que ser capaces de subir nuestro tono de voz, de hacer nuestra voz más grave, más aguda, dependiendo del momento y dependiendo el mensaje que querramos transmitir. También debemos ser capaces de hacer pausas. Está bien hacer pausas. Está bien dejar un lapso de 1, 2 segundos entre frase y frase cuando queremos hacer énfasis en algo. Muchas veces, me pasa a mí cuando hablo, soltamos pequeñas coletillas, ¿no? Como por ejemplo lo que hice ahora, el ¿no? Ese es un símbolo claro de inseguridad cuando una persona no sabe lo que está hablando y se pone nerviosa. Como no quiere un silencio incómodo, consciente o inconscientemente, su cerebro rellena ese silencio incómodo con coletillas. Entonces, ese tratemos de sustituirlo por
pausas. Otras formas de hablar dinámico y de involucrar al público es cada 30 o 40 segundos tiene que pasar algo. La gente se aburre, nuestro cerebro se aburre. Y más aún con las redes sociales y los videos de 10 segundos que hay constantemente en todas las plataformas. Entonces, cada 30, 40 segundos tenemos que ser capaces de introducir una idea nueva, generar intriga, hacer una pregunta al público. Podemos también involucrar un poco al público para que el público vuelva a conectar, vuelva a, qué sé yo, al segundo 30 cuando están a punto de sacar su móvil para ver qué hora es, reconectarlos y hacer que guarden ese móvil y vuelvan a prestar atención en lo que tú estás hablando. Una forma y una herramienta que también puede ayudar mucho a hacer eso es las diapositivas. Trata de que las diapositivas, de que los PowerPoints sean lo más dinámicos y llamativos posibles, sin que sea un carnaval de colores y carnaval de imágenes. Pero sí, si tú ves una diapositiva, trata de siempre en una diapositiva meter una imagen, una idea que conecten entre sí. No hagas el típico, y este es un típico consejo, pero no hagas la típica diapositiva que sean 3 párrafos llenos de letras que realmente nadie va a leer y que realmente aburren y no invitan a prestarte atención. Entonces, trata de ayudarte con diferentes medios para que tu exposición sea dinámica y enganches a la gente. Siguiente idea, lenguaje corporal, voz y presencia. Les voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo era niño. Yo de niño era bastante malo en el básquet, aunque mis padres me obligaban a jugar básquet y eventualmente me gustó también a mí jugar básquet. Los primeros años realmente era bastante malo. Y tenía otro amigo que también era bastante malo como yo. Pero de la noche a la mañana él comenzó a mejorar y comenzó a hacer jugadas y pases y distintas estrategias que yo dije, ¡buah! ¿De dónde se ha sacado esto este tío? Y cuando le preguntaba, él no me quería decir, pero mi padre le preguntó a su madre qué es lo que estaba haciendo y adivinen qué es lo que estaba haciendo. Les doy 3 segundos. Estaba viendo partidos de la NBA. Y es que sí, o sea, el chico llegaba en la noche y se ponía a ver partidos de la NBA. Entonces veía cómo esos jugadores profesionales hacían distintos movimientos, pases, estrategias, trucos, y él, consciente o inconscientemente, copiaba esos trucos y los replicaba en clase, aunque no le salían como en la NBA, pero ya era un avance. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes para desarrollar una buena voz, una buena presencia, una buena imagen y un lenguaje corporal, es ver oradores. Ustedes entren a YouTube y coloquen concurso de oradores 2026, concurso de oradores 2025. Vean quiénes han ganado. Entren a sus discursos. Vean distintos oradores bastante famosos. Yo hay uno que admiro bastante que es Fer Miralles, que, o sea, los conocimientos que sabe ese tipo y la manera en la que se mueve y todo, a lo mejor nunca voy a llegar a igualarlo, pero el solo hecho de verlo y de tratar de replicarlo me ayuda bastante. Y creo que a ustedes también les puede ayudar. Uno de los últimos puntos, que suele ser aburrido, pero que también es uno a considerar, es ver la normativa de la universidad y la modalidad de la defensa. Porque muchas veces suponemos que la defensa va a durar 10 minutos, que la defensa va a durar 15 minutos y que podemos hacer lo que querramos en esos 15 minutos, pero muchas veces la universidad marca una serie de pautas. Como por ejemplo, Fer Miralles, en algunos de sus videos, establece, si mal no me equivoco, me puedo estar equivocando, pero si mal no me equivoco, que la primera idea que nosotros demos es pues irrumpir, ¿no? Generar intriga, otra vez preguntarnos qué es lo que al público le interesaría escuchar, cómo se va a beneficiar de ellos, pero por ejemplo muchas universidades exigen que antes que directamente hagas tu discurso, te presentes al público, ¿no? Entonces, o por ejemplo que en la siguiente diapositiva a la que sería la presentación haya un índice y diferentes cosas así que a lo mejor pueden puntuarte de manera negativa si no las cumples. Una vez que tengamos todo esto desarrollado y seamos conscientes de que tenemos que hacer una buena defensa, yo no lo voy a hacer, pero hay cientos de videos que te explican cómo preparar y cómo hacer un formato llamativo. Yo les voy a mostrar el mío, o muy probablemente lo vean el día de mi defensa, pero lo que trato de hacer para no sobresaturar toda la información o ir corto de tiempo o muy largo de tiempo es, si yo tengo 15 minutos, voy a hacer una presentación que tenga 15 diapositivas.
Entonces, más o menos, cada diapositiva tiene que durar 1 minuto. Entonces, esa es una muy buena métrica que yo tengo para marcarme esos tiempos y saber si voy muy atrasado o muy adelantado. Y luego, una vez que hayamos preparado todas esas diapositivas y hayamos preparado nuestro discurso, es el momento de practicar. Es muy importante, amigos, gente que está viendo este video, que practiquen como mínimo, una vez, por lo menos, antes de ir a la defensa. Pero mínimo casi, vamos, es que si yo tuviera que marcar un mínimo en base a las habilidades que yo tengo, diría que tendría que perfeccionar tal vez y practicar unas 3, 4 veces antes de ir a la defensa. ¿Por qué? Porque la primera vez que hablo me doy cuenta que en vez de 15 minutos mi discurso dura 20 y tengo que comenzar a recortar cosas. La segunda vez, en vez de 20, duran 17 minutos. Me quedan 2 minutos para recortar. Ya he entrado a los 15 minutos. Después de los 15 minutos, después de que mi discurso encaje con los 15 minutos, a lo mejor tengo que practicar una tercera vez para afinar ciertas cosas. Y aquí, una vez que yo haya hecho eso, yo recomiendo mucho, y es lo que voy a hacer a continuación, hablar frente a un espejo, frente a personas, y ya lo ideal sería que incluso practiquen en el aula donde van a defender. Por normativa, aquí en España, cuando tú vas a defender, te tienen que comunicar con 5 días de antelación quién va a ser tu jurado y dónde vas a defender. Entonces, en mi caso, que yo voy a defender a la universidad y que ya me han dicho dónde voy a defender, es muy probable que un día de estos, después del trabajo, yo vaya, entre al aula y practique mi defensa, ya en el ambiente, ya preparado, ya habituándome. Aunque no haya gente, ya voy a estar más familiarizado con el ambiente. Y practica. Por ejemplo, mete tus diapositivas en la pantalla donde vas a presentar, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y me ha arruinado muy buenas defensas. El hecho de que a lo mejor en mi pantalla y en mi portátil la presentación aparece muy bien, pero en el momento donde coloco la presentación en la pantalla donde tengo que defender, todo se va a tomar por culo, literalmente. O sea, las frases cambian de tamaño, las imágenes se mueven de un lado para otro y al final estoy literalmente en la mierda. Entonces, trata de practicar y practicar muchas veces. Como último consejo, ya después de haber practicado, viene la ronda de preguntas. Y nuevamente, nosotros aquí, en la ronda de preguntas, ya no estamos preocupados. ¿Por qué? Porque hemos entendido que de todo el público, nosotros somos los que más sabemos del tema. Como no estamos preocupados y sabemos de lo que estamos hablando, las preguntas no nos tienen que preocupar. Pero no por eso nos vamos a quedar dormidos. Y es que, como yo les he comentado, al menos en España por normativa, tú sabes quiénes van a quiénes van a conformar la mesa de jurados 5 días antes, como mínimo, de tu defensa. Entonces, si de esos 5 jurados tú los conoces, por ejemplo, algunos de ellos son tus profesores o han sido tus profesores o colegas del trabajo o gente que conozcas, puedes saber en qué sector se han especializado y más o menos anticiparte a qué tipo de preguntas te van a hacer. Por ejemplo, a mí me tocó en mi carrera que en la defensa alguien de mi jurado era un profesor que era el profesor de medio ambiente. Entonces, yo sabía que en mi defensa él me iba a preguntar algo acerca de la sostenibilidad del proyecto. Entonces, yo me anticipé a eso, me preparé una serie de preguntas posibles dentro de ese área y efectivamente le atiné y cayó una de esas. Y también hubo otro que no era mi profesor, pero sí era colega de mi tutor, y mi tutor me dijo, bueno, yo hablé también con esta persona un par de veces y esta se dedicaba a las cimentaciones. O sea, era muy, muy bueno en el tema de cimentaciones, en el tema de terrenos. Entonces yo sabía que dentro del proyecto que yo había hecho me iba a preguntar algo acerca de las cimentaciones. Entonces me preparé preguntas y lo mismo. Las preguntas que me preparé, una de ellas me las preguntó. Entonces, si ustedes pueden anticiparse un poco a quiénes son su jurado, cuáles son sus preferencias, en qué se han especializado y en base a eso generarse preguntas que ellos les pudieran hacer en base a su experiencia, se están anticipando y están básicamente apostando a que
una de las preguntas que se preparen, sí o sí, él se las acabe haciendo. Entonces, amigos, eso es todo hasta el momento. Yo, con todos estos conocimientos que les he transmitido, son todos los conocimientos que yo he aplicado y que he plasmado tanto en mi discurso como en mi presentación. Entonces, todos estos principios, conocimientos, tips, como quieran llamarle, que les estoy transmitiendo, son cosas que yo estoy aplicando en mi discurso, en mi presentación y que los voy a poner a prueba. Como les he dicho, estoy a 5 días de presentar esta defensa, de ir a la defensa, y lo que voy a hacer estos 5 días es practicar. A lo mejor después del trabajo o en el descanso para almorzar voy a practicar un par de veces. Un día antes iré al aula donde voy a hacer la defensa y voy a conectar el USB, voy a poner mi presentación y voy a practicar por lo menos una vez. Y después, evidentemente, voy a grabar mi defensa, la voy a documentar para que todos ustedes vean qué tal ha salido, si los consejos que les estoy dando y que estoy aplicando valen o si por el contrario no valen de nada, cosa que también me alegraría muchísimo porque ahí sabrían lo que no tienen que hacer, que también es una cosa importante. Y sin más, prosigamos. Oye. Nada, de la comida. Bueno amigos, como pudieron ver en los anteriores videos, he estado practicando a lo largo de estos 3-4 días, todos los días, un poquito frente al espejo, en el parque, frente a mi amigo, y algo que no les mostré es que practiqué en el comedor de mi trabajo, frente a mis colegas, un día después de la comida, en el postre les dije, ¿quieren que les exponga para practicar? Y me dijeron que sí, entonces expuse para ellos también, y creo que en este punto ya me siento completamente preparado para el momento de la defensa. Evidentemente van a salir 1000 cosas, como siempre, que no están esperadas, pero bueno, frente a la incertidumbre habrá que ir gestionándolas. Así que el día de mañana es mi defensa. Sin embargo, como este video ya ha quedado bastante largo, lo vamos a dejar aquí. Espero que los trucos y tips que les he dado les ayuden muchísimo. Y en un siguiente video espero que me dejen grabar, porque muchas veces no dejan grabar. Entonces, a ver cómo me las apaño para si no me dejan grabar el video, para que puedan ustedes ver de primera mano cómo ha quedado mi defensa y vamos a ver los resultados. Sin más, suscríbanse, denle un corazoncito, yo me despido. Chao, chao.